Um, pues muchas gracias por sus oraciones. Pues es mi primer domingo después de estar también en unas conferencias que la verdad fueron muy buenas y así como dice Jaime de Lee, que salió, también él estuvo, yo no sabía si iba a llegar porque le iba a pedir algo, porque él llegó apenas ayer en la noche, muy noche, ¿no? Entonces, pues yo sé que está haciendo un esfuerzo por estar aquí porque el cambio de horario, etcétera, etcétera. Entonces, voy a suponer, si tiene cerrados los ojos, es que está orando, ¿verdad? Pero, gracias, Lee. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que estuvimos aprendiendo allá, y lo he tomado como una introducción para dar este mensaje, a ver si me escuchan nada más, es que nos comentaba Terry Virgo, ¿verdad? Que hablando del libro de los Hechos, en una de las sesiones que él les tocó compartirnos, nos estaba diciendo que vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y no lo busquen, vemos a una iglesia que está yendo a cada lugar, ¿verdad? De unas naciones, a seguir extendiendo el reino de Dios, a seguir compartiendo de la palabra, ¿no? Y yendo a cada rincón para que la gente que no tiene conocimiento de Dios, pues lo tuviera a través de estar extendiendo el reino, ¿sí? Entonces, veíamos que el anhelo, nos decía él, había un anhelo de la gente por reunirse en la iglesia. En la iglesia era como un lugar donde iban pues para recibir indicaciones, obviamente recibir de Dios, enseñanza, etcétera, equipamiento, lo que ustedes pudiéramos conocer ahora en este tiempo, como animar y discipular a la gente, para que esta gente se moviera, no ser una iglesia estática, una iglesia en la cual nada más estamos dentro de un domingo, cada domingo, y de una forma pues pasiva, ¿no? Sin compartir la palabra de Dios. Y él pues se extendió, claro, obviamente en esta palabra, pero cada palabra en este congreso fue de mucha bendición para mi vida, que me nutrió, y obviamente yo creo que esto va a redituar en una bendición para la comunidad. Así como Lee, con un equipo de su equipo apostólico, fue a Turquía, ¿verdad? Pues no nomás es ir a conocer otras tierras, que es muy padre. Yo creo que estuvieron donde anduvo Pablo, me imagino, ¿no? Que él le toca en 2 domingos compartir, y pues me imagino que dirá algo de esto, porque es importante saber y que nos reportemos, ¿no? Nosotros que tenemos un liderazgo, reportarles a ustedes lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y para bendición de la iglesia. Y esa es la idea, al fin de cuentas, ¿no? De que nosotros podamos seguir siendo usados por Dios. Y no sé, yo estaba preguntándome, cada domingo habemos aquí personas con diferentes, ¿cómo le diré? Necesidades, con diferentes motivos de estar en una comunidad, de diferentes motivos de estar aquí domingo a domingo. Algunos de nosotros, pudiera ser, estoy hablando de una forma general y hablando de la iglesia en general, no solamente de la iglesia El Camino. Estamos en las iglesias tal vez por una costumbre, que en alguna ocasión nos enseñaron nuestros padres que cada 8 días había que ir al templo, ¿verdad? O a la iglesia para cubrir a lo mejor una necesidad o un programa en nuestra vida cotidiana. Otros de alguna forma estamos aquí para recibir bendición de parte de Dios, ¿sí? Solamente venimos y Señor, yo quiero esta necesidad, tengo esta necesidad, quiero ver esto de ti, pero si Dios no les contesta, pues ¿qué pasa? Pues no me gustó, no me agradó, Dios no me oye, estoy enfadado, etcétera, y se van, ¿verdad? Ya vemos mucha gente en las iglesias con diferentes necesidades, con diferentes conceptos de lo que es Dios para nuestra vida, de lo que implica estar aquí cada domingo. Y yo creo Dios está llamándonos a movernos de diferente forma, como nos comentaba Terry allá. He oído en diferentes reuniones, en las reuniones de varones, en los jóvenes, en mujeres, ¿verdad? De algunas
personas específicas, ¿verdad? Que dicen, ¿sabes qué, Arturo? Dios me está llamando a estar haciendo esto. Y yo quisiera hacer esto y lo otro. Y digo yo, caray, pues de esto es lo que queremos, ¿no? Que nos movamos. Y no estamos hablando de activismo, que esa es otra cosa. Cuando no tenemos un deseo, yo creo, en el corazón de servir a Dios, de ver lo que realmente implica la Biblia y se nos encarne en nuestra vida, entonces sí se vuelve en activismo. Ay, como no hago nada, tengo que hacer algo. Pues que hay que organizar algo. Ay, pues una reunión X. Eso creo que sí es activismo. Pero cuando Dios te empieza a mover, empieza a surgir cosas. Por ejemplo, ahora lo de Esther y Gloria. Ellos lo hacían, ya lo estaban haciendo hace años. Y el deseo de ellas, yo sé que es extender el reino de Dios. Y lo que quieren es ellas juntarse y salir a los alrededores, aprovechando a lo mejor la vía recreativa, etcétera, para compartir la palabra de Dios. Otros que quieren estar compartiendo con matrimonios, nuestros jóvenes, que es lo que están haciendo. Y vamos, eso es lo que nosotros queremos y anhelamos. Creo que hay veces en la iglesia en general se burocratiza el servir a Dios, ¿sí? Hay veces, y esto implica de nuestra parte de liderazgo. Muchas veces el liderazgo puede ser piedra de tropiezo para la gente, para la iglesia, ¿verdad? Porque hemos visto, hay veces que jóvenes que quieren hacer y extender el reino de Dios en universidades, que mujeres que quieren alcanzar a otras mujeres, ¿verdad? Y mira, yo tengo esto y tengo este testimonio para compartir. Que varones quieren seguir compartiendo a varones que están pues errando como cabezas de hogar, y de repente les decimos, no, espérate, cálmate, estás tomando el paso 2, primero es el paso 1 y luego el 3 no. Y caray, yo sé que hay un orden, pero hay veces en lugar de animar, en lugar de seguir extendiendo el reino de Dios, podemos ser una barrera en la extensión del reino de Dios. Creo que hemos sido una iglesia que ha tenido confianza en la gente, sí, con sus debidos riesgos que esto implica, pero debemos de tener ese deseo de seguir y despertar, como nos decía Terry Virgo, despertar. Esto es un despertar en la gente. Decía Terry como la ilustración de los huesos secos que habla en la Biblia, ¿verdad? Que estos huesos tuvieron a moverse, a encarnarse y cobrar vida para seguir extendiendo el reino de Dios. Y eso creo que es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Por eso le digo, Señor, de verdad, qué bueno es el despertar de muchos de ustedes. Qué bueno es alcanzar a gente que no entiende y no comprende la palabra de Dios. Y esto es parte del mensaje. Al ratito ya voy a leer una escritura, no es que no esté, pero es parte, ¿sí? En un grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes, los que dirige Sergio Ches y su equipo, ¿verdad? Yo sé que sus oraciones han sido, pues Señor, ayúdanos. Hay veces no se dan las cosas, ¿verdad? Híjole, no jalan, y no esto, y no lo otro. Y convocamos a los jóvenes, dicen ellos, y híjole, los mismos de siempre. No es porque no queramos a los mismos de siempre, queremos esos y a más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios es fiel y es bueno. Al fin se trata de Él, ¿verdad? No de nosotros, dice, se trata de ti, no de mí. Pero obviamente como humanos a veces nos podemos desesperar. Y yo creo que contesta Dios sus oraciones, ¿no? Porque de repente surge un grupo por ahí de Marco Rodríguez, ¿verdad? Que está el grupo de jóvenes y ha sido un buen tiempo ahí, ¿verdad? Es con ellos, los jóvenes están trabajando viernes a viernes ahí, oyendo de la palabra, etcétera. Vemos donde se fue a enseñar a un grupo de universitarios del CUSEA, que pues obviamente como universitarios pues hay veces tienen a un lado a Dios, y los jóvenes que estuvieron trabajando ahí pues estuvieron diciendo de lo que implica unas dinámicas que hacen, y de repente digo, híjole, ¿cómo se les ocurrió esas dinámicas? La verdad a mí ni por aquí se me hubiera ocurrido. Y eso es cuando tú ves, se trata del cuerpo de Cristo. Yo puedo hacer la función de mano, pero la del pie, no sé, pero necesito del hermano para que haga esa función.
Y vemos como ahí de repente un joven se para, universitario, porque ellos están acostumbrados a ir a una universidad a escuchar cuestiones de la carrera, ¿no? Y de repente va y se va, pues vas con una expectativa y ves a lo mejor los rostros de los estudiantes como, ¿verdad? A ver qué, etcétera, porque pues todo lo quieren razonar aquí, ¿no? Y de repente se para un joven y dice, oye, ¿sabes qué? Gracias, porque eso no nos lo enseñan aquí. Eso es lo que ocupamos, eso es lo que necesitamos, y la verdad vas a abrir los ojos, ¿verdad? De gente, de jóvenes que realmente no han conocido a Dios. Y así en muchas áreas de lo que están haciendo en la comunidad, y de eso se trata, de ese es un despertar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y yo les animo de verdad a hacer una iglesia así, que podamos despertar, que podamos ver realmente nuestros motivos por los cuales estamos aquí. Escuchaba un testimonio de una persona que vino y escuchó, tenía mucha necesidad, se le ayudó, se escuchó, wow, entregó su vida a Cristo, entregó su vida a Cristo, bla, 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 ¿verdad? Y de repente esta persona tenía unas necesidades y de repente no se le dan. No, entonces no funciona esto. No es, y boom, mejor me retiro. Y tú dices, ¿qué entonces con el conocer a Dios? ¿Qué entonces con ese, verdad, entrega a Cristo, o que ya entregó su vida a Cristo? Cuando tú entregas tu vida a Cristo y dices tú, caray, qué padre, ¿no? Conocí a Dios. Y aunque no me ha contestado, yo sé que Dios tiene sus planes y sus propósitos en su tiempo. Pero entonces es lo que, por eso decía al principio, ¿cómo venimos cada domingo? ¿Cómo cómo van las gentes a las iglesias en otros lugares? ¿Con qué expectativas? ¿Realmente es encontrar a Dios? ¿Realmente es ver a Dios en tu vida? ¿O realmente es yo y yo? Que me cumplan lo que yo quiero. Si no, no sirve, no funciona. Entonces, yo quiero tomar en esta tarde a un varón que es Gedeón, sí, que este personaje no fue fácil para él, ¿verdad? En su caminar con Dios. Vemos a un Gedeón en el libro, luego lo vamos a ver en Jueces, pero nomás tengan ahí el libro de Jueces en apartado, ¿verdad? Pero vemos cómo el pueblo de Israel estuvo sufriendo en un tiempo, y vemos las circunstancias por las cuales estuvo sufriendo, ¿no? Y vimos la consecuencia. Josué, vimos la vida de Josué, vemos la vida de Josué en este libro, que fue Josué un hombre triunfador, un hombre que tuvo batallas triunfantes, fue un victorioso Josué. Pero de repente ahí está Gedeón, ¿verdad? Y de repente cuando las cosas hay veces son en nuestra vida como heredadas, por así decirlo, no hay un aprecio y un valor por las cosas que se nos dan, ¿no es cierto? Yo me acuerdo como una ilustración en la empresa donde yo trabajaba hace algunos años, una empresa que al patrón le costó pues mucho trabajo, mucho sudor, que era una empresa grande, una empresa que fue próspera, pero todo se vino abajo cuando le dejó por heredad a sus hijos el llevar el negocio. Ahí empezó el pique del negocio, ¿sí? Y tanto así que se perdió el negocio. La empresa, que era una empresa en la zona industrial de casi una manzana, se tuvo que vender para pagar una deuda que este hijo adquirió, porque no, vamos a ponerle aquí florecitas y vamos a ponerle acá esto y vamos a, espérame, le decía el gerente, pero ¿por qué? Porque no se valoran las cosas, porque no han costado a esa persona y se le hace fácil continuar, al grado que esta persona perdió todo, se tuvo que ir a vivir a su pueblo, con lo que le regresaron de cambio el banco de la empresa, pues se fue a vivir el resto de sus días, él ya falleció. Pero eso es. Y a lo mejor Josué de repente Gedeón no valoraba las cosas. Y él tuvo un temor, habla el libro, que él empezó a esconderse, ¿se acuerdan? Cuando empezaron los madianitas ahí a atacarle, etcétera. ¿Él qué hizo? Él tenía la victoria, él podía vencer si tomaba en cuenta lo que Dios o la experiencia del mismo Josué.
Pero él hizo lo que no debe haber hecho. Se escondió en las cuevas, permitiendo que saquearan el pueblo y muchas de estas cosas. ¿Por qué? Por temor, por cosas que él no había experimentado o no había apreciado. Pero Dios escogió a Gedeón. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. Oye, ¿por qué escogiste a este fulanito? Pues yo no, Dios lo levantó. Oye, ¿por qué estás sirviendo aquí? Pues Dios lo levantó, yo no sé. Y muchas veces pudiéramos haber dicho, ¿por qué escogió a Gedeón? Cuando debería, yo creo, por el trabajo que implicaba, era escoger una persona fuerte, valerosa, convencida de lo que Dios iba a hacer en esa nación a través de la vida de Gedeón. Y no tomas a un cuate temeroso, huyendo, escondido, ¿verdad? A ver si ya pasaba la gente ahí asomándose, me imagino, no sé si me ilustra, ¿verdad? Ya no hay nadie, jefe, salga, órale, salir y boom, volverse a esconder. Y entonces vemos cómo transforma Dios a Gedeón. Lo transforma y lo hace en un personaje que fue un personaje al fin de cuentas victorioso. Un hombre que Dios levantó, como a ti y a mí lo hace, porque se trata de Dios, Cristo en el centro de nosotros, haciendo el trabajo que implica esto. Solamente tenemos que hacer ¿qué? Señor, aquí estoy, heme aquí. Tú sabes mis carencias, tú sabes lo que necesito y adolezco, pero en ti quiero ser obediente. Y Dios te equipa, Dios hace. De repente ves gente que pudiera alguna otras personas que le conocía antes desconocerlo en la actualidad. Oye, ¿a poco tú haces eso? Sí, fíjate, que ya eres líder de grupo, sí. Ay, ¿cómo lo hiciste? Pues cuánto te costó, ¿verdad? Es nuestro pensamiento luego, pero no, es el trabajo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a Jueces, por favor. Capítulo 7. Y vemos aquí cómo Gedeón empieza a trabajar. Gedeón empieza a formar un grupo de personas en el cual va a luchar y tratar de vencer al enemigo, ¿sí? Y vemos ahí a Josué cómo hacerle. Y se va a tratar, ¿saben qué? Muchas veces de obediencia, ¿sí? Hay veces Dios nos pide cosas que dices, ¿para qué hacer esto si se trata de esto? ¿Para qué hacerlo? Es obediencia, simplemente. Entonces vamos al versículo 1 y vamos a leer un poco. Dice así, 7:1. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho más que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gaalad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 32,000. Perdón, 22,000, es decir, eran 32,000. Y de esos 32,000 que acudieron, se devolvieron ¿qué? 22,000, ¿verdad? Esto les suena familiar, ¿no? Como cuando inician las cosas en tu iglesia o en un ministerio. Híjole, un montón, y de repente 50 y caray, ya nomás quedan 3, ¿verdad? Así pasó con esta situación, como el canto de los 5 que quedaban. Dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, no, ese ya lo leí, el 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón,
cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en la multitud. Nos brincamos al 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serena, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Muy bien, hasta ahí le vamos a dejar. Pues vemos aquí lo que significa, ¿verdad? El empezar a formar un equipo, un grupo en el cual pueda afrontar a un ejército de lo que estaba ahí tan fuerte como era aquí este ejército que iba a enfrentar Gedeón. Entonces, yo estaba leyendo una palabra profética en el libro también de Isaías, y quisiera leerla porque es parte de lo que Dios quiere, y esto nos ilustra. Si quieren, no lo busquen, pero está en Isaías 9, del 2 al 7, para aquellos que toman nada más los versículos. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas, y esos somos de alguna forma nosotros y el pueblo de Gedeón. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, ¿sí? Esto es una profecía de lo que Dios hará en los últimos días. Esto es una profecía de lo que Dios ya está haciendo con algunos de nosotros o en este país, ¿verdad? Y en muchos países en el mundo, pero nos compete esto. Entonces yo creo que esto se está cumpliendo. Pero así como Dios estaba pidiéndole a Gedeón y que trabajó con Gedeón, porque no fue fácil Gedeón, como tú y yo no somos fáciles, pero lo levantó un joven, un varón que pudo extender el reino de Dios, que pudo pelear, y Dios se mostró. Ahí al fin de cuentas dice que le entregó en sus manos a este ejército enemigo, sin hacer mucho, simplemente el ser obediente. Imagínense, uno se puede a pensar, ¿por qué Dios pide hay veces cosas raras, no? Como cuando Jesús le pidió a uno que se agarrara lodo y se pusiera para los ojos, o luego le escupió. Dices, ¿por qué Dios hace esas cosas? Total, Jesús pudo haber sido, sánate, sin tanto cosa, ¿verdad? Lo mismo, pues ¿para qué? ¿Por qué escoger a los que lamían el agua como perro, dice la Escritura? ¿Y por qué a los otros hincados? ¿Por qué hace Dios? Es simplemente para que seamos obedientes. Porque muchas veces en nuestra vida cotidiana, la Escritura hay veces nos pide cosas. Hay veces escuchamos mensajes domingo tras domingo y luego hay veces cuestionamos, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer? Ay, yo tengo el deseo de hacerlo, tengo el deseo de formar mi equipo y yo lo voy a hacer como Dios quiera. Bueno, pero consúltalo, pide opinión a alguien que te pueda ayudar. No, Dios quiere hacer esto. O sea, es obediencia, simplemente es una, ¿cómo les diré? Ay, se me fue la palabra, perdón. Jerarquías, no sé, pero es un momento en el cual podemos honrar a la gente que nos puede bendecir o orientar en algunas circunstancias. Y es obedecer a Dios simplemente. Gedeón pudiera decir, ay, pues Dios me dijo que los que estuvieran hincados pues los apartara, y los que lamieran como perro pues no. Pues no importa, mira, agrégalos a los que llevan cantinflora también. Acá, pues ¿qué tiene? El chiste es tomar agua, ¿no es cierto? Pues sí, al fin de cuentas es tomar agua, sí, cierto. Y hacemos las cosas como se nos place muchas veces, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas, es verdad, conforme a la palabra de Dios, pero también como se nos pide que lo hagamos. Y les aseguro que cuando lo piden es por algo. A nosotros como pastores de Nuevas Fronteras, Lilla Ruth nos solicita a veces situaciones, ¿no? En tu vida, oye, ¿saben qué, pastores? Hay que hacer esto en sus iglesias, les recomiendo que hagan esto y esto. Y a lo mejor no falta alguien que, ay, ¿para qué hacer eso? Acaba es lo mismo, mejor hay que hacerlo así. Pero es por algo, obediencia y someterse a un liderazgo, lo que nos compete a nosotros, ¿no? A veces no nos gustan todas las cosas, pero el obedecer implica que Dios va a bendecir, como al fin de cuentas lo hizo. ¿Y saben por qué Dios hizo esto con este ejército, con Gedeón? Es para empezar a formar un ejército, ¿saben qué? Comprometido. Y es lo que queremos hacer. Cuando da esas indicaciones, desde ahí empieza a surgir, ¿sí? Si van a ser buenos. Por eso Dios, fíjate bien, los que hagan lo que te pido, los vas a apartar. Y en la vida, en la iglesia, así es. Tú ves gente dispuesta, tú ves gente haciendo las cosas que tienen que hacer. Y por ahí habrá otra gente, no, ¿para qué, hombre? Hazlo así, hay que hacerlo de esta forma, también funciona. Pero tal vez funcionará, tienen razón. Tal vez hubiera funcionado, como luego tomar agua de otra forma. Pero la cuestión es que no había un compromiso de las gentes, y no hay un compromiso a veces de nosotros en algunas cosas que nos mandan o que pedimos hacer, porque es una cadena, ¿no? En el servir en el reino de Dios. Entonces, esta palabra compromiso es una palabra que tiene mucho,
de fondo. Compromiso es comprometerte a hacer algo. ¿Sí? Ahí les dice a los, en el libro les dice que se levanten de madrugada y lo hacen llenos de ánimo, siguiendo al líder que había Dios levantado. Ven la visión, saben la visión de lo que se trata, hacen sus planes, tienen sus planes, saben que hay esperanza y aparte y sobre todo estaban llenos de la presencia de Dios, porque sabían que Gedeón había sido levantado por Dios, ¿sí? Y fueron, dice ahí, caminando y marchando hasta que llegaron a un lugar que se llama Abot, ¿sí? Y Abot es una palabra que quiere decir, que quiere decir temblor, ¿sí? Y ahí van y llegan, y me imagino, ¿no? Que ahí van todos pues contentos con ese ánimo, con esa visión, pues van cantando, ¿verdad? Chiflando algunos, haciendo chascarrillos, a lo mejor bromas, en ese sentido de libertad, de gracia, ¿verdad? Todos juntos, todos caminando, etcétera, ¿sí? Y de repente algunos se amarraron y temblaron, ¿sí? Caray, ¿qué pasa? Pero ¿qué? Ahí los comprometidos permanecieron y siguieron a lo que Dios estaba mandando hacer, ¿sí? Entonces, Dios va a ganar solamente sus batallas con gente comprometida, con gente que quiere, con gente que dice, yo deseo hacerlo. El mundo hoy en día está tan necesitado de Dios. El mundo hoy en día, y más en estos tiempos, carente de valores, carente de situaciones de familia, donde las familias están siendo destruidas, ¿verdad? Donde hay una facilidad para separaciones de matrimonios, en que los hijos se sublevan a los padres, ¿sí? Y nosotros necesitamos ganar. De hecho, tenemos la victoria. Dice, la victoria tuya es, pero nos dejamos. A veces abrimos puertitas y el enemigo por ahí se infiltra, ¿sí? Entonces dice Dios, ahí les dice, oye, pues no son, se me hacen aún muchos. Yo creo que de esos 10,000 tienes que reducir. Yo creo que no todos están comprometidos. Vamos a reducirlo. Y quedaron 300, ¿verdad? Y con eso Dios se propuso. Pero también, además de levantar un ejército, un equipo con compromiso, hizo levantar un ejército o un equipo con fe, porque se necesitaba fe para esto. Imagínense el otro ejército, imagínense a estos hombres ver una multitud de gente y ellos, oye, pues éramos 32,000 y porque se te ocurrió lo reduces a 300 y ellos son un montonal. ¿Qué vamos a hacer? Fe, necesitamos fe. Y hoy si hacemos proporciones, podemos ver que el pueblo cristiano es una minoría en relación a las necesidades y a las batallas que tenemos que afrontar. Guadalajara es una ciudad como de 6 millones y en proporción somos minoría para extender el reino de Dios. Pero con compromiso y con fe los vamos a hacer, ¿sí? Estos 22,000 regresaron a su casa. ¿Y qué significaba la casa a la cual regresaron? ¿Qué significaba para estos que regresó Dios o Gedeón? ¿Sí? Pues aquellos que tenían la comodidad de un hogar, en el cual pues yo me regreso con mi esposa, a mi familia, hay que mi esposa siga haciendo pues mis huevitos, ¿verdad? Revueltos con chilito y ahí con mis tortillitas, buscando la calidez del hogar, sentándose en su sillón preferido y pues dice Dios, no, regrésalos, ¿verdad? Que vayan, que alcanzarán un día el reino de Dios, sí lo alcanzarán, si entregaron su vida a Cristo, ahí estarán. Pero, ¿sabes? No regresó a los que tenían un compromiso y tenían una fe, tenían una seguridad de lo que implicaba estar con Dios.
muchos buscaron la seguridad que les da la rutina diaria, la seguridad de la casa, la seguridad del negocio, la seguridad de tener mis bienes, la seguridad de no perder a mis amistades porque puedo ocupar de ellas. Y si implica un compromiso y meterme más a la iglesia, a lo mejor pues voy a perder su amistad porque van a decir, esto ya está cada día más aleluya que otras veces, ¿verdad? Entonces implica muchos riesgos, implicaba muchas implicaciones también de lo que implicaba. Implicaciones suena a pleonasmo, ¿verdad? No, implicaba muchos riesgos de parte de esta gente. ¿Qué hizo el joven rico? Como retomando eso, él dijo, Señor, yo te quiero servir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Ok, pues vende lo que tienes y repártalo. Caray, ya no me gustó, ya no le gustó ahí. No, pues ¿sabes qué? Creo que no es el momento, Señor, en otra ocasión. O Herodes, cuando compartía o predicaba, cuando él estaba ahí y cuando se le dijo, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte, como que ya Herodes tampoco le agradó. Y Dios nos llama, yo creo, a ser un pueblo con visión, un pueblo que ya tenemos una visión establecida, un pueblo que ya tenemos los pasos que Dios nos ha dado en cuanto a alcanzar esa visión, equipar, evangelizar y enviar. No es un eslogan por llenar una parte en nuestra iglesia, sino simplemente es algo, una visión que queremos llegar. A los 22,000 que se fueron, ¿qué fue los que lo dominó? El miedo, el temor de perder o qué va a pasar. Gedeón, pues ahí estaba y decían, pues Gedeón no ha sido, pues últimamente sí cambió y hace, pero ¿qué tal si recae? ¿Qué tal si a lo mejor nos deja ahí al borde? Había miedo en este pueblo, ¿sí? Y a lo mejor pasaría eso con nosotros. Si me comprometo más a la visión, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener que dejar lo que me gusta? ¿Voy a tener que dejar mis comodidades? ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Sabes qué, Gedeón? Le dirían allí, me encanta tu visión, me encanta que seamos un pueblo comprometido, me encanta que tengamos fe, pero a lo mejor, pues con los 10,000 que te quedan, la puedes hacer. Y se hacían a un lado. No sé las diferentes circunstancias, pero muchas veces nosotros tenemos temor de afrontar las cosas que debemos de afrontar. En conclusión, nada más a esto, porque era algo que quería no tan largo, es que estamos despertando muchos, ¿sí? Estamos viendo la necesidad que hay de trabajar para el reino de Dios. Estamos viendo que necesitamos movernos y quitarnos un poquito de nuestra comodidad que tenemos. No estamos diciendo que no puedes ir a acostarte a tu reposet, ¿verdad? Y Arturo dijo que no tuviéramos comodidad, que movernos. No, se implica del trabajo, que es ser parte del reino de Dios. Y esto lo estoy compartiendo por lo que me escuchaba ya de movernos, de hacer, y repito, no es activismo, es de agitarnos, de movernos, de quitarnos esa comunidad, del saber el por qué estamos aquí. Si es porque nada más tengo que cumplir mi protocolo de la semana, que el 7º día tengo que ir a la iglesia, o si quiero que Dios me siga resolviendo mis problemas, o si realmente hay un compromiso y un valor de lo que realmente hizo Cristo por mí. Y Dios va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas, porque repito, se trata de Él, no de nosotros. Pero necesitamos requerir de ustedes un compromiso y una fe a lo que Dios quiere que hagamos, y obediencia. Un pueblo sin obediencia, la verdad,
es mucho compromiso. Hay veces, por ejemplo, esta vez que estábamos organizando lo de la kermés del próximo sábado, el jueves yo le decía, antes de que empezáramos la reunión, yo les dije a todos los líderes que estaban ahí, digo, ¿saben qué? Antes que empecemos, nada más les voy a pedir una cosa. No desviemos nuestra mirada de cuál es el propósito de esto, que es servir a la gente a través de un poquito de misericordia de lo que habla Dios. De estas despensas no es que ya, ¡ay, qué misericordioso hacemos! De hecho, decían por ahí, ¿verdad? Que híjole, lo que tenemos que hacer para explotar nuestra misericordia. Digo, pues no, ¿verdad? Simplemente es hacer algo que queremos en conjunto y de ahí prender. Pero es verdad, deberíamos de ser por esencia así como ¡pum!, darlo. Pero yo les decía, en este organizar les aseguro que habrá roces. En todo lo que se organiza en las iglesias hay roces. Si hay un campamento de mujeres, hay roces en la organización. Si hay un campamento de varones, hay roces. Y por cosas simples, ¿verdad? ¿Por qué le diste el cuarto 5 si yo quería el cuarto 5? Te toca el 3. No, ¿por qué? Es que yo quería ver el arbolito al frente y no está ahí. Y cosas de veras que te dices, caray, ¿verdad? Y cuando organizamos eso puede pasar. Oye, ella, ¿por qué le dieron las tortas ahogadas? Si a mí me tocaba, yo soy mejor en tortas ahogadas. Y tantas cosas que pueden surgir. Imagínense un pueblo así. Con Gedeón, ¿con cuántas cosas no lidiaría Gedeón? Pero no perdió la visión por la cual Dios lo estaba levantando, por la visión por lo cual Dios lo había apartado, por el propósito por el cual Dios había soportado tantas cosas de Gedeón en cuanto a sus carencias. Pero Él lo equipó, Dios lo equipó. Y nosotros estamos siendo equipados para extender el reino de Dios. Y al final, ¿saben qué? Pues estuvo una junta muy amena, pues, y todos dijimos, vamos a colaborar, porque queremos bendecir a la gente en necesidad. Es un granito de arena el ministerio de misericordia, entre otras cuestiones que implica ser misericordiosos, porque el ser misericordioso no es solamente hacer esto, implica muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Y quiero terminar leyendo esto. Vamos nada más a dice en Isaías 8, 12, 13. Isaías 8. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando empezamos a servir, cuando empezamos a dar pasos, habrá mucha gente a nuestro alrededor, y no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, que vas a ver que temen. A veces habrá conspiración, como dice esta escritura. Habrá gente que tengan mucho miedo. Pero dice aquí, dice, no teman, ni llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo también llama conspiración, porque tendemos en este caminar a que nos afecte lo que la gente dice a nuestro alrededor, tantas cosas que luego dicen, oye, pero vas a hacer esto, ¿no te da miedo que vaya a pasar esto? ¿No te da miedo que si te pones a servir vas a perder a tu esposo? ¿No te da miedo que esto? ¿Y no te da miedo? ¿No te da esto? Oye, si conspiran y todas esas cosas, dice aquí, no
no las tomes en cuenta, sino al Señor, a Él santificad, y a Él sea vuestro temor, y a Él sea vuestro miedo. Pero lo que implica esto delante de Dios, ¿verdad? Entonces habrá muchas cosas que la gente nos va a decir, habrá muchas cosas a nuestro alrededor que nos desanimarán cuando pretendemos servir a Dios, cuando queremos hacer su voluntad, cuando se nos pide toma el agua como bebe un perro, ¿verdad? Pero hazlo, ¿sí? Dios está levantando a gente comprometida y con fe. Y la dinámica de todo esto funciona siendo obedientes. El individualismo es peligroso en nuestras vidas. Cuando empezamos a hacer las cosas individualmente es peligroso. Gedeón hizo 3 grupos de 100, como lo que leímos, y nadie se quejó. Dice la escritura, dice en un comentario, dice yo lo hago, dice ustedes háganlo. Entonces también les pidió que fueran firmes en sus puestos. Te toca esto, te toca sé firme. Ahí en el versículo 16 les está diciendo esto. ¿Qué pasaría si a alguno de ellos no le hubiera gustado el cántaro que les repartió? Recordamos la escritura, ¿verdad? ¿Qué les hubiera parecido? Él les repartió estos cántaros. No, este no me gusta, ¿verdad? Mejor dame otro. Entonces tenemos que estar firmes, ¿no? En esto. Y al final dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará en justicia. Y esto va a pasar, ¿verdad? Entonces, yo les animo a los que hemos estado así hablando, que se me han acercado y que han dicho: Arturo, ¿están sintiendo esto de Dios? Que pues seamos como esto, primeramente en obediencia, someterlo a Dios. Realmente Dios me estás poniendo esto, y ponerlo delante de Él, ¿sí? Y pedir ayuda a gente que nos pueda ayudar, que nos digan a nosotros para poder estar diciéndoles: oye, ¿sabes qué? Esto es por aquí, por allá, como todas las cosas que hacemos, ¿no? Tú le rindes cuentas a uno, yo le rindo cuentas a otros, el otro le rinde cuentas a otro, para así poder hacer algo que podamos hacer. Pero que no se nos quite ese deseo de hacer lo que estamos haciendo. Los jóvenes lo que están haciendo, lo que se está haciendo en la universidad, lo que se está haciendo con alcanzar a otros en las calles, ¿sí? Los varones, los que están viniendo a la oración, y lo que está pasando en la vida de cada uno de ellos, que les está abriendo los ojos, ¿verdad? A seguir haciendo. Surgen muchas cosas en nuestro caminar diario con Dios, pero como este pueblo sometido a un líder, ¿sí? En este caso nosotros sometidos a Jesús, a Dios como el centro de esta iglesia, y como compromiso y fe podemos salir adelante, ¿sí? Pero con eso cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Al fin de cuentas es Dios al quien hacemos esto, no al hombre, no a mi amigo, ¿verdad? No a mi compañero, sino a Dios. Y Dios está despertando a gente para seguir extendiendo el reino de Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar. Muy bien. Entonces, esto es más bien un reporte, ¿sí? De lo que pasó, de lo que creo que Dios me habló en este tiempo. Por eso no es parte de lo que hemos estado hablando del tema. Y también ser obediente a lo que me decía Jaime, ¿no?
por eso le digo, trata de estar así, de hacer un reporte a la iglesia de lo que uno hace. ¿Sí? Venir y pararme después de ir no fui a ver a Mickey Mouse ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino va uno y aprende de las cosas, y es reportarles lo que creo que Dios me enseñó en este viaje y lo que veo a través de en estos días, y compaginarlo, lo que sucede, lo que escuché y lo que Dios está haciendo en estas semanas en la iglesia. Digo, Dios, hay congruencia en lo que tú estás haciendo. Esto es un mismo espíritu lo que tú estás moviéndonos. Entonces yo quería pues nada más animarlos. Obviamente para este reporte tomé unos versículos para más o menos explicar lo que está sucediendo y lo que deseo hacer. Si tú quieres seguir trabajando la obra, pues da pasos. Si yo quiero servir a Dios en esto, pues que se te vean, como dicen, ¿qué? Como dice un dicho, no me acuerdo. Se me olvidó. Es que luego lo voy a decir al revés, pues mejor no lo digo. Si tienes deseos, si quieres ser, por decir, si tú tienes deseos de ser un pastor, es buen deseo, dice la Escritura. Pero ¿qué debemos de hacer? Pues mostrarlo, que quieres hacerlo, ¿verdad? Ser congruente con lo que piensas y sientes, con lo que muestras, ¿verdad? Esta mujer yo la veo que siempre está aconsejando a las mujeres, animándolas, dándoles una palabra. Y pues, oye, yo quisiera servir con las mujeres. Es congruente con lo que haces, ¿no? Entonces hay que dar pasos, ¿sale? Vamos a orar nada más, y aquí así sentados, y poner esto delante de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Dios, por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, Dios. Padre, queremos seguir trabajando en tu obra, Dios, y por la cual tú nos apartaste, Dios, así como a esos 300, Dios, que apartaste, porque decías, esto es gente comprometida, esta es gente que tiene fe, y sobre todo es gente que me quiere obedecer. Padre, que nosotros, Dios, que anhelamos y deseamos servirte, que deseamos movernos, Dios, así como nos comentaba Terry del libro de los Hechos, Dios, que había un mover de la gente por extender el reino. Dios, ayúdanos a nosotros, Dios. Padre, que esto no sea los domingos, cada domingo, una rutina en nuestras vidas. Que no forme parte de un programa, Dios, que un día aprendimos en nuestra familia, Dios, que el día 7 teníamos que ir a la iglesia, Dios, pero sin ninguna visión, sin ningún compromiso, sin realmente a lo mejor lo que implicaba estar cada 8 días, Dios. Pero Dios, aún así en nosotros, Dios, pudiera pasar esto. Es verdad, ya somos cristianos, es verdad que ya somos entregados a ti y que somos salvos, es verdad, Dios. Pero Dios, no permitas, Dios, o que no permitamos nosotros caer en esa pasividad, en ese conformismo, en esa búsqueda de la comodidad, Dios. Porque así como a los 22,000, tú nos vas a decir, pues vayan y descansen en sus hogares hasta el día que regrese, yo me los llevaré, pero pues sean confortados en sus familias, disfruten, pero realmente ahorita no los necesito, porque necesito gente con estas características. Padre, ayúdanos en esta labor. La verdad nos emociona servirte, nos emociona trabajar para tu obra, lo que esto implica, Dios, porque hemos entendido el Evangelio, porque hemos encarnado el Evangelio en nuestras vidas, Dios. Porque hay muchos versículos que nos retan, muchos versículos que hablan de tu amor, muchos versículos que hablan de tu misericordia, es verdad, muchos versículos que hablan de todo esto, pero también hay versículos que hablan de tu señorío, Dios, de lo que implicas tú ser el centro de nuestras vidas, Dios. Y Padre, te queremos servirte con estas características, Dios. Ayúdanos a hacerlo. Sabemos que no somos fáciles. Sabemos que a veces no somos lo que quisiéramos lo que tú quieres que seamos,
Pero Señor, aquí estamos, como los 300, dispuestos, Dios, a escuchar tu voz, dispuestos a obedecer tu palabra, dispuestos a extender el reino. Dios, no queremos perder más el tiempo, Dios, en dimes y diretes, Dios, mientras la gente allá afuera se muere sin conocerte, Señor. Padre, que nos liberes de las distracciones que el enemigo quiere ponernos, Dios, y que podamos ejercer día con día la autoridad de que tú nos has delegado, Dios, para seguir extendiendo tu reino como tú quieres que lo extendamos, Dios. Gracias por los siervos de Dios que trabajan, Dios, por equiparnos. Gracias por esas personas que el único deseo es que funcionemos de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a tus planes y propósitos en nuestras vidas, Dios. Pero ayúdanos, Dios, porque queremos estar entre los 300, no entre los 22,000, entre los 300, Padre. Por favor, Dios, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor.